Hola amigos, bienvenidos a ¿Sabías qué? Con Herbert. Lo último, te actualizamos al instante. Hoy veremos en el programa y hablaremos respecto al Banco Central de Reserva. Pero primero veremos qué nos da la editorial del día. Hemos amanecido y hemos visto muchas portadas, en donde la ONU pide la liberación de Pedro Castillo. Y para esto diremos que esta es una comisión o un grupo de trabajo de la ONU, no es la ONU. ¿Y por qué este grupo de trabajo de la ONU se interesa de este tema? Porque la defensa de Pedro Castillo le solicita a este grupo de trabajo que se pronuncien al respecto del caso de Pedro Castillo y de su detención por dar el golpe de Estado que ya vimos todos el 7 de diciembre. ¿Cuál es el problema? Que esta defensa les da no el 100% de los documentos, sino les da el 10% de la documentación. Es por eso que llegan a esta decisión. Este grupo dice que la detención de Pedro Castillo fue una detención arbitraria y por eso solicitan su excarcelación y que se le remunere por sus derechos humanos afectados. Ellos dicen que lo que hizo Pedro Castillo fue emitir una opinión, mas no un golpe de Estado. Partiendo desde ese punto, la opinión la emitimos todos los ciudadanos, pero un presidente de la República, en un mensaje presidencial, jefe de las Fuerzas Armadas, y con todo lo que hizo y dijo y ordenó, esa no es opinión. Ese es un golpe de Estado desde cualquier punto de vista que se le vea. Para tranquilidad de las personas que buscan la legalidad, el Perú no tiene que hacer caso a este grupo, porque cualquier tema legal, antes de recurrir a instancias supranacionales, se tiene que ver en las instancias nacionales. Y tenemos que Pedro Castillo está en la cárcel y con una primera sentencia, la cual él ha apelado y tiene muchos recursos, hasta recursos de indulto. Entonces no creemos que él vaya a renunciar a todo esto para que el fuero internacional lo vea. Y es más, tendría que en segunda instancia ya ratificarse su sentencia para que pase a fueros supranacionales. Ojo, la ONU no ha dado ninguna resolución para que el Estado peruano pueda asumir que la ONU le está solicitando algo o sugiriendo algo. Tiene que ser la ONU mediante una resolución, no una comisión o un grupito de trabajo que le soliciten y por ideología den su punto de vista muy sesgado, al parecer. Es bueno recalcar que la Comisión Interamericana felicitó al Perú por haber detenido y encarcelado a un presidente que quería irrumpir el orden constitucional, como se hizo. Nuestro gran presidente, al cual le faltan veintitantos días para terminar y irse como un ciudadano al Poder Judicial para ver los juicios que tiene, en los cuales puede salir muy mal parado. Dice que al haberse pronunciado la ONU, esto cambia la situación jurídica y hay que evaluarla. Podríamos decir que desconoce el tema, no sabe, es iletrado en la materia, pero ha sido juez, ha sido magistrado, es doctor, entonces sabe muy bien. Lo que pasa es que está buscando el pretexto, pero creemos que el buen ministro que tenemos no va a atracar ese tema. Ese documento viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo como se puede dar indulto a una persona que está detenida. De tal manera que ahí espero que los abogados de todos aquellos que quieren un indulto, y o en este caso, el caso, por ejemplo, de Pedro Castillo, tendrá que analizarse este caso a la luz de este nuevo acuerdo de la ONU,
¿no es cierto? Que si bien es cierto, al parecer no me vincula directamente, pero sí están recomendando de que se considere porque para ellos ha sido lo que usted dice, detenciones arbitrarias. Y hay que tener en cuenta que la opinión de este grupo de trabajo al Perú no le mueve la aguja. Le movería la aguja si es que fuera la ONU que saca una resolución a la cual estamos inscritas y en la resolución diga, sugiero que hagan esto y recién ahí el Perú tendría que evaluar. El grupo de trabajo sobre detención arbitraria, que forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una comisión que está compuesta por todos los países del mundo, y el grupo de trabajo emite una opinión, no es un fallo, es una opinión. El texto, si uno lee el texto de 19 páginas, y cuyo resumen yo he hecho una opinión acotada y preliminar en la mañana, es muy claro porque, en primer lugar, hay una clara orientación política. Cuando se afirma que hay una detención arbitraria, se olvida, omite, de una forma muy, digamos, tendenciosa, que solamente se puede, en primer lugar, se puede recurrir a una instancia internacional una vez acostadas las instancias nacionales. Esto está claramente citado en el artículo 205 de la Constitución. En segundo lugar, la opinión no es vinculante, porque esta comisión no tiene un carácter jurídico. Está compuesta por muchos países que se eligen, son 44 o 47 los miembros, de acuerdo a un sistema rotatorio. Y es una comisión que pretende muchas veces promover la promoción y cautela de los derechos humanos, pero que la han integrado países como 5 mandatos casi consecutivos, como Cuba. Por ejemplo, en su momento, bajo el régimen del señor Hugo Chávez, Venezuela también fue parte de este consejo elegido entre los 193 países. De manera que es un órgano de tipo político y refiere muchas veces a argumentaciones o a referencias de carácter jurídico, pero que no son vinculantes. Pero además, discúlpeme que interrumpa, en este documento que también lo he leído con mucha atención, dicen cosas para mí perversas, ¿no? Porque y además hay un doble rasero. Ellos hablan de una gran presión política, de una gran presión mediática, ¿no es cierto? Hablan de que incluso hubo una suerte de intimidación a los abogados de Castillo, y que no puede esto ocurrir porque los abogados tienen que representar a sus clientes sin restricciones. Y lo más grave, ¿no? Este grupo de trabajo dice que el señor Castillo ha sido víctima de una discriminación generalizada por su origen campesino y su posición social por parte de los grupos de poder que normalmente, así entre comillas lo dicen, ejercen el poder en el Perú. Pero a ver, ¿por qué estos grupos de trabajo de detenciones arbitrarias, de allanamientos arbitrarios, de acorralamiento, no sé si es la palabra correcta, no se pronunciaron, por ejemplo, con Alan García? ¿Por qué nunca levantaron la mano y dijeron, a ver, una candidata como Keiko Fujimori no puede ir 3 veces detenida sin sentencia? ¿Por qué nunca dijeron absolutamente nada del suicidio de Alan García? O sea, eso a mí me parece un doble rasero. Entonces quiero preguntarle qué piensa usted de todos los argumentos que ellos han dado para decir todo esto fue arbitrario. Justamente por el carácter político que tiene la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta composición política, en la medida que recoge a todos los estados, o acoge, son mismos, todos los estados parte de Naciones Unidas, los 193, hay dictaduras, hay monarquías constitucionales, hay repúblicas democráticas, y entre todos votan y eligen a los miembros de manera rotativa. Entonces, no es, por un lado, vinculante, tampoco tiene un carácter estrictamente jurídico. Como dije antes, a veces invocan razonamientos de tipo jurídico, a veces con razón, a veces sin razón, pero en este caso, toda vez que es una opinión, porque así se llama opinión, no tiene en ninguno de los acápites de las 19 páginas que se han publicado fundamento alguno. Ahora sí, nos toca ir con nuestro tema principal. El BCR. ¿Qué es el BCR? Banco Central de Reserva. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es su historia? ¿Y por qué nuestra presidenta proclamada Keiko Sofía Fujimori, su primera acción fue ir donde el presidente del BCR y solicitarle que nos siga acompañando 5 años más? Y este mismo, en el momento, instantáneamente, le contestó que sí, que era un orgullo y un placer para él. Y por eso he querido venir a pedirle que nos pueda acompañar 5 años más. Yo creo que esta noticia, que esperemos la pueda dar hoy o en los siguientes días. Muchas gracias. Entonces, tengo la posibilidad de felicitar personalmente a la presidenta por su elección. Segundo, agradecerle por haber venido al Banco Central personalmente. Es una deferencia que agradecemos profundamente. Pero me siento honrado por el pedido que me ha hecho. Y
Si en otras circunstancias no hubiera tal vez aceptado, sí acepto como de mejor gusto y pienso dedicarme lo máximo posible a poder cumplir con la tarea que me está encargando. Muchas gracias, Keiko, por la designación. Muy amable. No esperaba una respuesta tan rápida, pero la verdad que me alegra muchísimo, Julio, la claridad, la firmeza y la forma en que has tomado esta decisión. Es una gran noticia para el Perú. Muchas gracias. En 1922, Leguía crea el Banco de Reserva. Durante la Primera Guerra Mundial, el Perú estaba muy desordenado y Leguía procede a crear este. Solo Banco de la Reserva. En ese momento no tenía el nombre de Banco Central, solo era Banco de la Reserva. ¿Y a qué se dedicaba o a qué se dedicó este banco? Netamente a hacer la moneda, a fabricar la moneda, ya que muchos bancos lo hacían, pero en forma desordenada. Hay que tener en cuenta que la emisión de billetes es un tema bien delicado para un país. Es por eso que nace el Banco de la Reserva. Y cuando llega la Gran Depresión, y esta nos llega al Perú, el gobierno decide traer al economista Edwin Kemmerer. Y en 1931 le cambia el nombre y crea el Banco Central de Reserva, haciéndolo más técnico, más moderno y con el propósito de estabilizar la moneda, así como mantener su valor. Y en esos momentos el banco lo utilizaban los gobiernos. ¿Para qué? Para imprimir billetes. El resultado de esto fue las hiperinflaciones que tuvimos años atrás. Tal es así que entre 1987 y 1990 se registró la peor hiperinflación de toda Latinoamérica, en Perú. Y esta fue la más alta del mundo. Y para tener una idea, el Instituto de Economía dijo que la hiperinflación estaba al borde de 7.497. En agosto de dicho año alcanzó 397%. Era como día a día la inflación duplicaba sus precios cada 13 días. Y en 1990, un joven economista llamado Julio Velarde fue el actor principal junto con una compañera, Marta Rodríguez. Y ambos asesoraron al ministro Hurtado Miller en cambiar el sistema del BCR. Y Julio Velarde entra al directorio del BCR en el 90 y en el 92 ya estaba preparando y cocinando todo lo que manejaría en el BCR para estabilizar la moneda y tener la mejor moneda, la menor inflación y todos los datos que tenemos ahora macroeconómicos espectaculares a nivel de la región y a nivel mundial. Y en 1993, la Constitución blindó al Banco Central de Reserva y prohibió que el gobierno interceda en el banco. Le dio autonomía total. Y el BCR redujo la inflación de 7.900 y tantos a 1%. ¿Gracias a qué? La política monetaria es científica, mas no política. Y desde esa fecha, Julio Velarde ha sido ratificado por Alan García, Toledo, Kuczynski, Ollantumala, Boluarte, Gerí y Balcázar. Continúa en el cargo. Ahora, Keiko Sofía Fujimori, nuestra nueva presidenta, le solicita que nos siga acompañando 5 años más. Y para entender un poquito, el BCR no pone el precio del dólar, no lo establece, sino trabaja un sistema de flotación sucia. ¿Qué significa esto? Cuando el BCR ve que el dólar sube mucho, sale al mercado y vende dólares para que baje, esté en un precio normal.
y cuando el dólar baja mucho, sale al mercado y compra dólares. Y así estabiliza el dólar en el mercado, maneja la moneda y maneja la estabilidad tanto bancaria como la estabilidad monetaria. Su tarea y función principal es la estabilidad de los precios y de la inflación, la cual es entre 1 y 3%. El BCR se fortaleció con meritocracia, autonomía, disciplina y cero populismo político. En pocas palabras, todos los presidentes no pueden ir a ordenarle al BCR, ni el BCR puede meterse en la chamba del Ejecutivo o de los presidentes. Y teniendo las mejores reservas internacionales. Asimismo, Julio Velarde destaca que el sol peruano tiene para el 2026 la menor volatilidad del mercado y es tan estable como el euro. Ahora podemos ver que tenemos nuestros padres de la patria, algunos congresistas. ¿Qué piensan del BCR? ¿Cuál es su concepto? Y son padres de la patria que hacen leyes. ¿Cuáles han sido las obligaciones legales o iniciativas de parte del BCR para buscar apoyar el empleo dentro de la población? De apoyar, de buscar o fomentar el empleo en nuestro país, en vista de que tenemos una caótica y crítica situación laboral en todo el país. ¿Qué medidas concretas se están tomando desde el BCR para que la estabilidad de precios no implique, una reducción del poder adquisitivo de los sectores populares y de la clase trabajadora? Nos manifiesta que el Banco Central de Reservas tiene aproximadamente 82.734.000.000 de dólares. ¿Qué significa esto? ¿Quién lo utiliza estos fondos? ¿A qué está destinado? ¿Qué se hace? ¿Realmente existe o no existe? ¿Y por qué acudimos a los préstamos? Si no tuviéramos esos depósitos de los bancos del Banco Central, cualquier corrida en dólares puede ser terrible. Nosotros no emitimos dólares, emitimos soles. En 2021, que hubo la mayor fuga de capital de historia, más de 18.000 millones de dólares, pudimos salir sin control de capitales y sin devaluar excesivamente gracias a que hay reservas. No somos el gobierno, no soy presidente del Ministerio de Economía y el Ministerio Produce. Son bancos centrales que su tarea es informar de la economía y controlar la inflación de estabilidad de precios. No hay otra tarea. Yo no puedo meterme al campo de agricultura, no puedo meterme en el Ministerio de Trabajo y decirle cómo hacer las cosas, no me corresponde. Y sería, como yo no acepto que el Ministerio de Economía se mete en el Banco Central, el Ministerio de Economía tampoco aceptaría que el Banco Central se mete en su ministerio, el Ministerio de Agricultura. Y la única tarea que tiene el Banco Central es inflación. La inflación que viene de factores domésticos, si es una inflación que viene importada en el mundo, es poco lo que podemos hacer. De igual forma, nuestro cuasi presidente, por menos de 50.000 votos. Ya sabemos cómo llegó a ese nivel. Lo hemos visto en videos anteriores. Pero, ¿qué pensaba Roberto Sánchez, que casi llega a la presidencia? ¿Qué pensaba del BCR y del gran Julio Velarde? Usted, señor Julio Velarde, no nos representa. Nosotros, en nuestro primer día de gobierno, lo vamos a echar, porque es usted una vergüenza. Y muy inteligente. Acabamos de ver lo que pensaba. Para la segunda vuelta, como ya vemos en videos anteriores, cambió totalmente su plan de gobierno, la gente que lo rodeaba y todo. Y para la segunda vuelta decía esto de Julio Velarde y del manejo del Banco Central de Reserva. Nosotros estamos en la capacidad también de visitarlo, conversar con él, tomar un buen café de Quillabamba o de Jaén, dialogar nuestros puntos en desencuentro en el marco de lo que ha dicho Juntos por el Perú. Nosotros reafirmamos y hemos dicho que la autonomía del Banco Central de Reserva, nosotros lo defendemos. Ya hemos visto lo que es el Ejecutivo, el Congreso y ahora el BCR. Un recordaris, ¿qué hace el Ejecutivo? Ejecuta el presupuesto
mediante el gobierno central y sus ministros en pesca, en construcción, en vivienda, son los que hacen toda la operación activa y operativa del país. ¿Qué hace el legislativo? Legisla, hace leyes, nos representa porque lo escogemos nosotros para que nos represente, y también fiscaliza al Ejecutivo. Y ya estamos viendo lo que hace el BCR. Bueno amigos, eso es todo, y de nuevo agradecer a Smart Asesoría Inmobiliaria. Son líderes en derecho inmobiliario y en marketing digital. Y si te gustó el video y aún no te has suscrito, suscríbete, déjanos un like, un comentario y compártelo. Gracias. Hasta la próxima.